A ver, esperen un segundo. Bien, chicos, pasamos a las partes de unidades de medición, ¿sí? Bueno, con respecto a la masa, ¿sí? A la masa atómica, cuando nosotros hablamos de UMA, ¿sí? Estamos hablando de... no, Tomás, ahí estoy leyendo la pregunta. No, Tomás, la tabla de cationes y aniones no la vas a encontrar, o sea, la podés encontrar en internet, pero yo se la subí al aula, si yo le subí una tablita, un PDF con la tabla, ¿sí? Porque en realidad eso no lo venden como una tabla periódica, no está. Podés encontrar en internet, pero por ahí pueden estar bien o pueden estar mal, ¿sí? La tenés que imprimir de la que yo les mandé. Me parece que en la guía, en los anexos también está. Sí, en la guía está, en la parte de anexos y tablas, ahí está. Y a su vez me parece que yo le subí una en la unidad 1 que dice tabla de cationes y aniones por separado a su vez, pero la tienen que imprimir de ahí, ¿sí? Bien. Bueno, lo que les decía, chicos, con respecto a la masa, ¿sí? Cuando hablamos de masa atómica, siempre vamos a hablar de UMAS, porque es justamente la unidad de masa atómica, ¿sí? Cuando nosotros calculamos desde la tabla periódica un peso, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la diferencia que nosotros estemos hablando en UMAS o estemos hablando en gramos, ¿sí? Cuando yo calculo la masa atómica, en realidad lo que se hace es, la masa que yo me voy a encontrar en la tabla periódica es un promedio, ¿sí? A partir de la masa de todos los isótopos. Eso ya lo habíamos visto. Y acá en esto me interesa que quede claro. Cuando uno calcula la masa molecular, si yo hablo de una molécula, ¿sí? En realidad estoy mirando, una molécula de ácido sulfúrico tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 de oxígeno. Entonces, estoy hablando de átomos. Entonces, voy a calcular el peso, pero lo voy a hacer en UMAS. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo calculo el peso? A partir de la tabla periódica y de la fórmula, ¿sí? El hidrógeno, voy a la tabla, encuentro que es 1, el azufre es 32 y el oxígeno 16. Y lo multiplico por el número que tengo en la fórmula. Pero si yo estoy mirando una molécula, estas van a ser UMAS. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá tenemos que analizar qué es el mol. Y el mol, ¿sí?, es una cantidad que contiene el número de Avogadro. Cuando yo digo un mol de algo es porque hay 6,02 por 10 a la 23 de eso. De lo que sea, yo podría decir un mol de lápices y voy a tener 6,02 por 10 a la 23 lápices. ¿Estamos? Lo que pasa es que es una cantidad tan grande que se usa solamente para química. ¿Estamos? Entonces, cuando yo hablo de un mol de átomos, es porque hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si hablo de un mol de moléculas, es porque hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. La pregunta del millón, ¿y cómo sé si son átomos o moléculas? Y depende de lo que yo tenga. Esto que tengo escrito acá es un átomo, y esto que tengo escrito acá es una molécula. Entonces, muchas veces van a ver que uno ya no dice un mol de átomo o de molécula, uno dice un mol de cobre. Bueno, pero ahí vos te tenés que dar cuenta que son átomos. Y si yo digo un mol de agua, el agua es una molécula, entonces estamos hablando de un mol de molécula. ¿Estamos? Bueno, ahí simplemente yo les dejo algunas particularidades como para que vean qué tan grande es el valor de un mol. Y ahora me voy a los gramos. Cuando hablamos de masa molar, ahora voy a hablar de la masa que tiene un mol, ¿sí? ¿Qué pasa? En un mol, supongamos que yo digo calcular la masa molar del ácido sulfúrico, ahora yo tengo un mol, quiere decir que no tengo una molécula, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas, que es una cantidad inmensa. Entonces, ahora cuando yo hable del mol, voy a hablar en gramos. Cuidado que el cálculo es el mismo.
miro la fórmula, busco en la tabla, multiplico y llego al 98. Pero si estoy hablando de un mol, entonces ahora un mol van a ser 98 gramos, 98,1, ¿sí? Acá yo les dejo para que ustedes completen y se fijen cómo sería y lo vemos. Esto es así. Primero tengan cuidado que esto es un óxido cobáltico, ¿sí? Esto es cobalto, ¿estamos? Si yo tengo un mol, ¿sí? ¿Cuántos gramos tengo? Bueno, tengo que ir y calcular cuánto pesa el cobalto, cuánto pesa el oxígeno, y esto les da algo así como 165, ¿estamos? O 168, no me acuerdo, pero van a ser gramos, 165 gramos, ¿sí? ¿Cuántas moléculas tenemos? Y en un mol tengo 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Ahora me voy a los átomos. En un mol, yo sé que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas, pero ¿cuántos átomos? Bueno, tengo varias maneras de mencionarlo. O digo que tengo 2 moles de átomos de cobalto, ¿sí? O 2 veces el número de Avogadro de átomos de cobalto. Voy a tener 3 moles de átomos de oxígeno y voy a tener 5 moles de átomos totales. Me voy un poquito a la parte de abajo para que se entienda la diferencia. Si yo tengo una molécula, los gramos lo dejo por un ratito, ya voy con los gramos. Si tengo una molécula, bueno, acá es uno, tengo una sola molécula. Pero en una molécula yo solamente tengo 2 átomos de cobalto, 3 átomos de oxígeno y 5 átomos totales. ¿Qué pasa cuando yo tengo un mol? Ahora tengo un mol de átomos de cobalto, tengo 3 moles de átomos de oxígeno y 5 moles de átomos totales. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué pasa? Acá justo me pide que calculemos los gramos. Habitualmente no calculamos, porque uno que dice que un mol pesan 165, no me acuerdo cuánto es, 165 gramos. Esperen que lo vamos a calcular. ¿Alguien lo calculó? 165,8. Perfecto, muchas gracias. 165,8. Entonces yo digo que un mol son 165,8 gramos y que una molécula son 165,8 UMAS. Pero acá me piden los gramos. No es habitual que yo a una molécula le ponga el peso que tiene en gramos, porque esto me va a dar un número extremadísimamente chiquito. Si bien hay una relación entre la UMA y los gramos, la verdad que yo no me lo acuerdo nunca, ¿estamos? Pero ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Y acá vuelvo al pizarrón, y les dejo de compartir, y les